Hola en Grapo, aquí Serpa nuevamente por penúltima vez. Esta es la novena guía o tutorial del proyecto de animación de personajes en Gráfica 2. Y pues nada, hoy vamos a rehacer esa animación que está rodando con nuestro querido personaje, el cura de Rodrigo. Y bueno, ya es poco. Lo único nuevo que tiene este ejercicio comparado con los anteriores es la inclusión de partículas de postproducción, o sea, un uso de la postproducción para definir espacio y para definir la situación. En específico sería estas partículas que aparecen acá y toda esta cosa como, no sé, de polvo, de nieve que está alrededor, que está en relación con una cámara y tal. Pero ya todas las demás cosas lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces, vamos a ver antes de comenzar la estructura del proyecto, que es lo que vamos a estar haciendo. Básicamente esta es la estructura. Tenemos nuestra composición de corrección de color. Después vamos a hacer como la escena como tal, el montaje de la escena. Después de la escena está el efecto del personaje con la primera capa de postproducción, que son esos efectos de partículas. Después está una capa del personaje nada más escalado. Después está el movimiento del personaje como tal. Y luego la composición del personaje, que es lo que usamos nada más para, como en la animación anterior, hacer este tipo de truquitos de cambiar una capa por otra, etcétera. Entonces, esta es más o menos la estructura de esa animación para que tengan en cuenta la cantidad de composiciones recomendadas o que me funciona bien. Entonces nada, voy a cerrar este proyecto, abrir el anterior y comenzamos. Vale, tenemos abierto entonces el proyecto con las dos composiciones que tenemos hasta ahora, que es 3/4 cura y cura control. Recordemos que cura control es una composición que hicimos con volantes. BC son los volantes que estos objetos nulos están moviendo a estos otros objetos nulos. Entonces, en este caso vamos a utilizar esa misma estructura doble. Porque bueno, ya la tenemos. Entonces, lo que teníamos anteriormente es este ciclo de caminata para el perfil. En esta oportunidad no vamos a utilizar el perfil, sino que vamos a utilizar los 3/4. En esta composición invalidé el efecto ese de prender y apagar punto de vista. Entonces, bueno, vamos a comenzar desde aquí. Luego voy a comenzar por resolver algunas cosas como metodológicas que están fallando aquí. Esta nueva animación va a durar 4 segundos. Entonces vamos a comenzar por ahí, vamos a ponerla todo 4 segundos. Bueno, en realidad 120 cuadros son más de 4 segundos para 24 cuadros por segundo, pero 124. 120. Esta es mucho más larga. 120. Vamos a resolver primero los asuntos que competen a esta composición. En específico a las modificaciones de ilustración que hicimos, ¿no? Si bien este personaje originalmente Rodrigo nos lo dio sin llavero. Entonces aquí está sin llavero. Y nos lo dio con una sola expresión, que como pensando que es un escenario que quizás les pase, que comenzaron a animar con un personaje incompleto y después surgieron cosas nuevas. Bueno, hice esto aquí para la manera como más rápida que la puedo resolver yo, a ver si les funciona. Entonces en este caso, el personaje le hice otra cara ahí mateadamente. Obviamente esto no lo dijo Rodrigo, lo dije yo. Entonces el personaje tiene estas dos expresiones. ¿Qué pasa? Que estas dos expresiones se crearon después que ya el personaje estaba importado y articulado completo. No, una ladilla. Entonces la manera
que me funcionó más rápido para resolver eso. Quizás hay unas más rápidas, pero vamos a ver. Es la siguiente. Vamos a la capa en cuestión que queremos actualizar, ¿no? Que es la cabeza. Cuarto, cabeza. Listo. Lo primero que vamos a hacer es precomponerla. Vamos a composición, a capa, precomponer. Vamos a dejar el mismo nombre y le decimos que deje todos sus atributos acá. Esto es importante porque si no se va a echar a perder la expresión, se va a echar a perder el parentesco que ya tiene. Entonces, precomponer y mantener los atributos en 3/4 oscura. Acá. Entonces acá ya tenemos esta capa de Photoshop separada. Entonces lo que vamos a hacer es importar la otra capa como un archivo solo separado y trabajar dentro de esto. Para hacer eso vamos a darle aquí con clic derecho. Vamos a decir que revele la capa en el proyecto para ver exactamente dónde está. Y dentro de esta carpeta, para mantenerlo todo organizado, vamos a importar archivo. Vamos a buscar el archivo Photoshop nuevo, actualizado. Es este. Y vamos a darle importar como footage, como archivo. Vale, ajá. Les va a aparecer esta tablita que está acá. No seleccionan que una todas las capas, sino que vamos a seleccionar una capa en específico. Yo sé, en mi caso se llama 3/4 oscura cara B. Y quiero que no importen el tamaño de la capa. Importar. Y ahora lo que hago es tirar eso acá. Y ahí están mis dos expresiones. Como hicimos en la mano anterior, con la mano del ejercicio anterior, vamos a hacer que esta composición dure solamente 2 cuadros. Y entonces la nueva cara aquí y la vieja cara acá. Entonces tenemos una composición de 2 cuadros con las dos expresiones. Problema 1, listo. El otro problema era el llavero que no estaba. Vamos a ponérselo. Ya como yo tengo una composición de llavero, simplemente lo voy a buscar en el proyecto. Llavero. Y la voy a agregar acá. Vamos a ubicarla. Ahí podría ser. Y vamos a acomodarle el punto de anclaje. Y aparentarla con el C. Problema 2, listo. Ahora con la cabeza, aquí obviamente va a desaparecer porque dura solamente 2 cuadros. Entonces si se acuerdan del tutorial anterior, vamos, clic derecho, tiempo, permitir remapeo de tiempo. Nos acercamos ahí, eliminamos el último fotograma clave. Luego al mismo controlador de la cabeza vamos a crearle efecto, control de expresiones, un controlador de slider. Este va a ser nuestro control facial. Lo otro, recuerden acá, clic derecho, editar valor. Acá no está el 100, sino está el 1. Esto es mi auto grabar que tengo. Entonces vamos a la cara y vamos a aplicarle una expresión al remapeo de tiempo, y la expresión va a decirle que se guíe por el controlador de expresión que creamos ahora. Un caracolito acá. Y recuerden, esa expresión entre la cantidad de cuadros por segundo, en este caso 24. Ahí está, entonces podemos cambiar. Pongo 1, cambia, pongo 0, cambia. Lo otro que vamos a hacer es a la mano. Es el mismo truco como hicimos antes, ¿no? Cambiar de ilustración en ese momento para que dé la sensación de que agarró la llave. Entonces vamos a buscar esa capa, esta es la mano izquierda.
pura brazo izquierdo. Aquí también hay un error en la jerarquía visual de esta animación. Si ven, la cabeza está por encima del brazo, entonces si este brazo pasara, vamos a hacerlo ahorita. Bueno, si este brazo pasara, cuando este brazo pasa por encima acá, en realidad pasa por debajo. Hay un error en la jerarquía visual. Ya que lo que estamos acá, vamos a arreglarlo debajo del brazo. Entonces, la mano es esta. Vamos a hacer igual, vamos a precomponerla como hicimos con la cabeza. Dejar el mismo nombre, mantener los atributos. Sacarlo. Luego, aquí también voy a tirar el llavero, esta composición llavero. Ahí. Luego vamos a ubicarla más o menos. Seas bien. Duración anterior, 120. Aquí, a diferencia de la cabeza, no estoy haciendo una composición de 2 cuadros porque el llavero tiene un movimiento que es bastante difícil de notarlo en la animación completa, pero lo tiene. Entonces, si yo no quisiera, o si yo quisiera, me parecería más práctico obviar la animación de ese llavero ahí, lo haría igual que con la cabeza, pues no con esta cantidad de cuadros, sino con 2 cuadros nada más, cambiar y se acabó. Pero como ya hice ese movimiento y lo quiero mantener, aquí ya voy pensando, voy a decidir de una vez en qué momento él agarra la llave. Entonces estoy diciendo que eso va a pasar a los 40 cuadros. Entonces vamos a hacer eso acá, ponerle que a los 40 cuadros es que entra esta composición. Antes no estaba. Vale. Y lo otro que vamos a hacer aquí es una máscara sencilla. Un poco. Aquí no me preocupo de que esto sangre porque en la composición le voy a aplicar rasterización continua, que se acuerdan, como que él obvia los límites de la composición. Entonces, puede ser ahí. Obviamente. Parar. Estamos avanzando rápido porque tenemos que cubrir un montón de puntos. No quiero que dure más de una hora esto. Entonces está ahí y tal. 40 cuadros y entró. Entonces son 40 cuadros porque ya yo más o menos sabía por la animación anterior que en este punto se cumplían esos 40 cuadros. Vale. Bueno, lo otro que vamos a hacer ahora es en esos mismos 40 cuadros desaparecer esta composición. Entonces, 41. Carlos. 40. Aquí un 40. Y un 40. Luego en la otra, en control, acomodamos esa mano para que coincida más ahí la posición. Pero ya la cuestión base está lista. Luego lo otro que voy a hacer aquí es prever de una vez en qué momento va a cambiar la expresión de la cara. Vamos a darle aquí el tímido. Entonces acá yo puedo decir que él va a estar aquí un rato y como a los 80 va a cambiar de expresión facial. Vamos a estar acá, avanzar un cuadro. 1. Entonces, ya aquí, esas son las cosas que voy a hacer en esta composición. Ahí se me olvidó prenderle el rasterizado continuo para que no se corte la llave acá. Brazo izquierdo. Y
bueno, no bloquear. Ok, entonces esas tres cosas son las que voy a hacer, las que vamos a hacer en esta composición. A ver, aquí hay un error. Aquí hay otro error en el que visual. La pierna izquierda está pasando por detrás del tobillo derecho. Voy a acomodar eso una vez acá. Ahora sí. Entonces, esta composición es básicamente entonces para resolver esos asuntos visuales, pues. En el sentido, un elemento que entra, un elemento que sale visualmente, un cambio de expresión, jerarquía, etc. Vamos a seguir. En Cura Control es donde vamos a armar el movimiento como tal del personaje. Ya esta caminata está más bien en retroceso, ¿no? Pero está bastante incompleta comparado con el ciclo que hicimos anteriormente. Entonces vamos a comenzar por corregir el movimiento tomando en cuenta las decisiones que hemos tomado antes, que son que él va a agarrar la llave en 40 cuadros y va a abrir la boca en 80 cuadros. Entonces ya yo quiero que cuando él, para este momento, él ya va a estar totalmente detenido. Entonces vamos a comenzar en este caso atrás para adelante porque ya está marcado ahí. Aquí él ya va a estar de pie. Aquí igual, para evitar este tipo, el corte acá, recuerden, utilización continua, borrar. Entonces en este momento está en posición. Yo decidí que esta más o menos la posición cuando él llegue a esa expresión. Entonces, bueno, adelanté un pelo y construí el ciclo de caminata en reversa, un poco chueco ahí, pero bueno, ahí va. Igual esto está más descrito en el tutorial 7, pero bueno, tenemos que avanzar. Y el único detalle fue que eso, hacer que en mi caso específico, hacer que coincida la mano con la llave en el cuadro 40 cuando hay el cambio. Lo otro que voy a hacer es pensando en el movimiento que lidere la cosa. Es que el movimiento de la mano izquierda va a ser más acelerado, va a pasar como por acá para que él sea rápido y después los otros lo alcancen. Lo otro, una cosa. Si ven, aquí abrí, si vamos a ventana, ya este punto es básicamente el movimiento macro que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle movimientos secundarios para darle más gracia a esta animación, porque está un poco torpe, ¿no? El primer movimiento secundario que vamos a utilizar es un aleatorio, pero no vamos a utilizar una expresión, el wiggle, como expresión que lo hemos utilizado antes, sino vamos a utilizar una herramienta que se ve aquí en ventana, herramienta, el wiggler, como herramienta. Entonces básicamente el mismo principio, pero la diferencia es que no lo va a aplicar como una expresión, sino que él va a crear fotogramas claves intermedios con las variedades que le digamos. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, yo quiero que a partir de este punto le comience a temblar la muñeca del personaje. Entonces eso lo voy a hacer con la rotación. Entonces el wiggler, la herramienta wiggler funciona, uno marca un fotograma, marcas el siguiente, en este caso que el mismo valor, seleccionas los dos fotogramas,
Si son 4, puedes seleccionar todos los fotogramas que tú quieras. En este caso nada más son 2. Y aplica los valores, ¿no? Yo quiero que sea un ruido jagged, es como interrumpido. 5, es decir, bastante rápido. Y 5 grados quizás va a ser mucho, entonces le voy a poner 3. Aplico, entonces él crea esos fotogramas intermedios ahí. Y está la tembladera. Al verlo me parece que es muy poco, entonces retrocedo. Voy a ponerle entonces 5, ponerle 6. Ok. Vamos a hacer lo mismo a la posición. Marco acá. Posición. Entonces es una manera buena para aplicar aleatorio en rangos definidos. No es como la expresión que se lo aplica a toda la línea de tiempo completa y que para modificar eso habría que hacerlo también con expresiones, sino que es para añadir ese movimiento aleatorio entre dos fotogramas específicos. Podría ser que él venga normal y aquí tiemble y después no tiemble. Entonces esa variedad la haríamos con esta herramienta más fácil. Entonces aquí en la posición igual vamos a ponerlo 5 igual. Vamos a ponerle 10 píxeles. Está mejor. Luego para ver en el centro de la rotación, vamos a hacerle que le tiemble un poco el X. Marco rotación. Marco rotación. Intermedio. Vamos a ponerle 5 amplitud. Entonces, con el uso de esta herramienta ya le estamos añadiendo movimientos secundarios que complementan. Hacen ver más interesante. Tomen en cuenta eso, como que no se lo pongan de una vez a todas las partes, no se los recomiendo, pues, sino en este caso lo hice en la extremidad principal, la extremidad que está marcando el movimiento, y luego al núcleo. Veamos qué ocurre con todas las piezas cuando se le añade esto, y a partir de eso, a lo mejor eso, si quieres que tenga una pierna con más tembladito que la otra, ya son como capas, detalles de movimiento que se le van agregando. En este caso, como bueno, estamos un poco apurados, lo voy a dejar así. Lo que sí le voy a agregar es un más temblado a la rotación de la cabeza y a la muñeca izquierda también, para aumentar esa sensación como de estar miedoso. Voy a chequear si la cabeza está articulada. Rotación. Vale, entonces igual, ¿no? Acá. Rotación. Acá. Para probar justamente eso, de que el cambio va a hacer que aquí sea en este punto va a ser una rotación más lenta, más leve, y a partir de cuando abre la boca, más exagerada. Aquí. Y antes completo. Entonces marco estos dos fotogramas. Le voy a decir que sea suave, sea cada 2 veces por segundo, más lento. 3. Tiene un movimiento, pero un movimiento suave y más sutil. Y en este punto entra en ira. Es el jagged. 5 veces por segundo, pero con 6 grados. Quiero hacer más rápido, creo. Ponerle 7. Y lo mismo con el brazo izquierdo, un poco entumecido. El brazo derecho. Brazo derecho, posición 7, 8, 4. Altitude 102.8 nautical miles.
Y en la rotación, articulado. Sí. We see the Earth right in the center of the screen, over. We go into space because whatever mankind must undertake. Vale, entonces, eso, pues les recomiendo esta herramienta del Wiggler. Nuevamente en ventana, Wiggler. Para añadir esos movimientos secundarios una vez está resuelto el movimiento principal. En este caso no está resuelto el movimiento principal, pero vamos a avanzar porque nos falta todavía. Aquí podríamos poner que le tiemble la pierna. Este está como demasiado lento. El movimiento de la pierna todavía. Pero bueno, esa es la idea básica. Bueno, volví a echar un segundo retoque al movimiento, pero tras cámaras, porque si no vamos a estar aquí 3 horas. Y nada, básicamente lo que hice fue añadir otro fotograma aquí al centro para este movimiento y darle más movimiento al brazo derecho que no tenía. Vamos a utilizar en el centro un preset que utilizamos la vez anterior, el Grave Machine, Bounce o Rebote. Ya lo instalaron la vez anterior, entonces vamos a utilizarlo en Grave Machine Preset y doble clic. Eso ya es otro momento secundario que va a ser como una sensación de rebote, o sea, como que no se siente tan seco el movimiento, sino que va a ser un poco más orgánico. Ese es como un detalle ahí. Y creo que puedo poner lo mismo a la posición del brazo izquierdo, el brazo principal. Porque este movimiento debería ser más violento todavía. Viene, agarra la llave. Aquí vamos a hacer que retroceda un poco. Agarra la llave, está ahí tenso y sube. Entonces, todo esto también rebote. Ok, vamos a ver nuevamente cómo se está viendo eso. Ahí, bueno, obviamente está influyendo en la lentitud de la visualización que la composición madre con la que estamos animando mide como 4000 por 8000 píxeles, la ilustración original, y no fue escalada debiendo en que esta misma ilustración se iba a utilizar para detalles, ese tipo de cosas. Pero antes de seguir, si vamos a hacer un paso que no hemos hecho en los ejercicios anteriores, que es pre-rendear esta animación antes de hacer todo lo que es postproducción. Entonces voy a chequear este movimiento, a ver, agarrar la llave, sube y se queda. Bueno, perfectible obviamente, pero suficiente para avanzar ahora sí. Entonces esta composición, cura control, vamos a buscarla acá, lo ubico. Cura, piso, control, aquí está. Déjalo tirar dentro de otra composición. Y a esta composición vamos a escalarla y la vamos a pre-rendear. Eso es todo lo que vamos a hacer acá. Entonces, esta composición no mide 8000 por 6000, que es una locura, sino que hacemos el alto 720 y de ancho vamos a probar con 640. A ver, la escala debe ser como 10%. Carlos. Por si acaso aprender la rasterización continua. Entonces vamos a obviar que no se corte ningún movimiento, nada salga de marco. Okay. Todo bien. Bueno, entonces en este punto vamos a pre-rendear eso como una animación con alfa. Recordemos que este fondo rojito no existe, sino que todo eso está bien transparente. Entonces voy a exportar esto sin alfa, con alfa, perdón, como una animación, y nos vemos. Bueno, vamos a hacer una va a composición, pre-rendear. Le sale acá, vamos a poner en los settings RGB con alfa. Como es muy cortica, puedo utilizar animación, pero bueno, animación es un códec bastante
pesado el tamaño del archivo. Hay varios codes ProRes que también lee alfa. Hacemos esa animación. Está ok. Hizo mayúscula, que no se vea. Y reteamos. Vale, ya aquí está la animación que exportamos. Cometí el error de no le cambié el nombre a la composición antes de exportarla. Pura 3/4 720. And Robert is your fella. Esta composición ya no la vamos a utilizar. Lo que hicimos utilizar es el video que exportamos. Una nueva composición de nuestra famosa medida 1280, 720, 24 cuadros por segundo. El nombre igual a esto, que ya no importa, pero cura 720. Entonces, en esta composición vamos a hacer dos cosas. Vamos a crearle un movimiento a él principal, nada más de trayectoria. Y vamos a crearle el efecto especial de las partículas que salen articuladas con el movimiento de la llave. Vamos a comenzar por... Ajá. Vamos a comenzar... Bueno, el movimiento principal. Vamos a aquí. Se para. Andando. Y esa aceleración. Y a este movimiento también voy a ponerle okay. Vamos a utilizar ahora una herramienta que no hemos utilizado antes. Entonces, por eso utilizamos el Wiggler. Ahora vamos a utilizar otra herramienta que se llama el tracker o seguidor. Tracker es como eso, como seguidor. Como... Y ahora que te veo, te pego un meneo. Entonces, el tracker es una herramienta que él interpreta los píxeles de un archivo .mov. No puede ser una composición, tiene que ser un archivo ya exportado. Allá la montaña va. Saca una información de esos píxeles y se le agrega a otra capa. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un nulo. Básicamente lo que quiero hacer ahorita es que el tracker rastree el movimiento de estos píxeles grises, por donde están, y después le traspiesan esa información a un nulo, que es lo que va a hacer nuestro emisor. O sea, nosotros queremos hacer parecer que estas llaves son una varita mágica y que los rayos salen de ahí. Entonces, a partir de este punto hay un movimiento que es bastante aleatorio y va a ser muy difícil yo ponerme a mover ese emisor a mano. Entonces el tracker es para él detecta ese movimiento y lo traspasa al nulo, que el nulo va a ser la varita. Entonces vamos a crear una nueva capa, objeto nulo, ponerle varita, ver el color, fondo. Vale, entonces seleccionamos nuestro punto .mov, abrimos el tracker, vamos a hacer un tracking de movimiento. Esta animación que estamos siguiendo. Este es el movimiento. El objetivo, a quien le vamos a transferir ese tracking, va a ser a nuestra capa varita. Entonces esto es nada más una introducción al tracking. El tracking básicamente funciona con puntos de seguimiento. Entonces la X, la cruz esta, indica qué píxeles quiere seguir
Y después tiene estas dos áreas que son las áreas de búsqueda. Mientras más grande el área de búsqueda, más lento va a ser la búsqueda como tal, pero más precisa. Él está buscando ese pixel gris que no se mueva dentro de esa área. En este caso, como es una comiquita, no va a haber ningún error. Cuando es video más complicado, sí lo hay. Entonces está ahí, estoy desde el final. Entonces el tracking, básicamente después de darles información, nuevamente que es tracking de movimiento, cuál es el origen del movimiento, que es el punto muy oscura. Nada más queremos saber la posición de esos píxeles para acá y queremos transferirle esa información al nulo varito. En este caso, como estamos al final, vamos a retroceder un solo cuadro para que vean. Entonces el tracking lo que hace es que él va creando, él detecta a dónde se fue ese píxel y va creando las propiedades de posición. Va creando fotogramas clave de posición. Entonces, si ya yo me confío que está quedando bien, le puedo dar aquí directo. Hasta ahí. Entonces, eso es básicamente un tracking. Si ya yo veo, lo veo eficiente, que me funciona, le voy a aplicar. Me aparece aquí dimensiones X, Y, ¿sí? Y tengo entonces un nulo que en su posición tiene toda la ubicación de esos píxeles grises. Ya vamos a ver por qué eso es importante. Igual, bueno, el tracking es una técnica más avanzada, se utiliza más para producción, sobre todo para añadir efectos especiales en tomas de video. Y bueno, esto es un tracking bidimensional, también hay tracking tridimensional, pero eso ya sería otra serie de tutoriales. Ahorita fue una solución rápida para ayudar en este efecto. Entonces vamos a crear esas partículas. Vamos a crear un nuevo sólido. Estas van a ser partículas 1. Negro, por si acaso. Okay. Vale, entonces, si aquí en el buscador hacernos espacio, el Wiggler creo que no lo vamos a usar, no vale, el scooter sí no lo vamos a usar. Ajá. Si acá buscamos partículas, en español debe ser partículas, en simulación aparece igual aquí, en efecto, simulación, en CC6 van a aparecer son en realidad 3 sistemas de partículas. Partículas del mundo, y este de aquí abajo. Para este ejercicio vamos a usar estos dos, vamos a usar ambos. La diferencia es que el sistema de partículas que vamos a usar ahorita es bidimensional y este es tridimensional. Es decir, cuando en este uno puede poner una cámara y las partículas de este efecto van a reaccionar con la cámara, y de este no, este es un efecto bidimensional. Me equivoqué, no es este como tal. Entonces, para esta primera postproducción vamos a utilizar vamos a cambiar el nombre de esta composición. Oscura con varita. Vale, entonces básicamente el efecto de partículas genera esta cuestión. En este caso son como esas rayitas de mente. Es un efecto con más propiedades que los que hemos visto anteriormente, pero bueno, básicamente esta es la cantidad de partículas por segundo. Luego está la duración, si aquí está durando 2 segundos, si va a durar menos, si van a durar un poquito, hace más como una luz en gala. Si duran bastante, es otro tipo de efecto. Luego están las propiedades del productor, que está la posición, el radio, tal. Luego las características físicas, gravedad, velocidad, tal. Y las características de la partícula.
color, qué tipo de partícula es, básicamente las propiedades de ese efecto. En este caso vamos a comenzar por lo más importante, que es que la posición va a seguir a la posición del nulo que creamos con la información del track. Para hacer eso, vamos acá, al clic en la posición del productor en el efecto y con el caracolito arrastramos esta posición, enter, ahí está, para ver exactamente qué está pasando. Vamos a ponerlo acá a 100%. Entonces ahora esas partículas están coordinadas con la llave, que es lo que queremos. Para eso básicamente es el tracking. Ya esta varita, con ella no vamos a hacer más nada, entonces podemos ponerla tímida, bloquearla, tímida. Vale, ahora vamos a poner esto sólido, ponerlo en pantalla. Vamos a comenzar a alterar la forma de esas partículas. Primero, en este caso, yo no quiero que sea explosivo. O sea, sería interesante otro efecto si él tiene aquí una luz de bengala y tal. Con esto se podría hacer igual. En este caso quiero hacer ver que es un efecto direccional, que desde aquí sale. Entonces pongo ahí dirección. Después hacia dónde va la dirección. Luego voy a alterar las propiedades físicas de ese efecto. Si le pongo menos gravedad va a ser hacia arriba, que es lo que quiero. La velocidad es justamente eso, pues, que tan rápido aparecen esas partículas. En este caso está como bien ahí. También vamos a tener que animarle el nacimiento para que nazcan a partir de este punto. Entonces voy a ponerle acá 0 y aquí cuando se para vamos a decirle que llega a 3. Luego el radio está un poco más lenta. Okay. Parece son muchas partículas. Aquí nos viene. Igual, y aquí son cuestiones ya de jugar pues con las propiedades del efecto dependiendo de la escena que estén haciendo. Y bueno, este efecto viene con unas formas predeterminadas. Hay obviamente plugins generadores de partículas bastante más avanzados que este, pues este es el que trae el programa. Pero bueno, no vamos a percibir el efecto que hice antes, sino un efecto nuevo. Lo importante con estos efectos de partículas es no conformarse, o la recomendación que les hago es no conformarse con una sola capa, necesariamente. O sea, yo puedo decir que esta es mi capa base, pero puedo duplicar esas partículas y para complejizar un poco su forma, a lo mejor poner otra que tiene un color más desaturado. A lo mejor se degradan a un color más azul, pueden ser más pequeñas, pueden ser más rápidas, pero pueden vivir menos. O sea, utilizando la misma base del efecto anterior, hacer variaciones. Y así se complejiza un poco la apariencia pues, del efecto. Abre los ojos, sécalo bien, deja ya de llorar. Otro tipo de brillan todas las estrellas del firmamento, te vas a enamorar. Las olas que acarician tu tobillo cosquillean. Todo me vas a querer abrazar. Es una vez así, bien extraña. Pero bueno, y sería ya pues dependiendo del diseño de la escena que les haya tocado.
aplicarle. También otra cosa que les recomiendo para si no tienen los plugins instalados o se tipean, pues trabajar con los efectos que vienen con el programa. Recordemos que los efectos también funcionan de manera jerárquica. Entonces yo a esta forma de burbuja extraña puedo intentar complejizarla a lo mejor con un efecto de desenfoque, a lo mejor con un blur vector, ¿no? Todas que acarician tu tobillo cosquillean. Entonces aplicándole ya ese efecto ya pierde un poco esa perfección y se ve de una forma un poco más interesante. Igual este efecto lo puedo Todas que acarician tu tobillo duplicar, quizás es mucho, puedo ponerle un enfoque encima Abre los ojos, sécalo bien, deja ya de llorar. para precisarlo. Y es como una manera de, utilizando el efecto base, ya coge una forma distinta, un poco más interesante. Igual esto podría duplicar eso otra vez debajo de esto, pero en este caso no. Entonces son ese par de recomendaciones ahí: utilizar varias capas de partículas y probar con efectos de deformación encima de las partículas para que pierda un poco la apariencia predeterminada. El problema visual que pueda tener mantener las partículas tal cual como vienen, sobre todo con el efecto que viene nativo con el programa, es que tenga una apariencia predeterminada. Entonces combinarlo de maneras distintas va a contribuir a que pierda esa sensación. Lo otro que vamos a hacerle es ponerle unas curvas acá y ponerle al alfa, entonces que sea un poco más sólido. Vale, quedaron bastante distintas a lo que hice antes. Lo que hice antes tenía otra capa, tenía 3 capas, pero bueno, esa es la idea de este efecto especial. Lo más importante aquí es el tracking y esta recomendación de combinar varias capas del efecto y probar con efectos encima del generador de partículas para dar una apariencia más distinta. Luego, bueno, sí puedo ponerle un brillo. Eso en español creo que se dice destello o resplandor. Creo que es destello. Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. En este caso estamos haciendo una animación bastante fea a propósito. Vamos a hacer con su brillo. Vale, entonces esta composición está lista. Hay una cosa que no hice antes de rendear esta animación, fue ponerle el desenfoque en movimiento. Que bueno, me hubiera ayudado, pero tenía que rendear. Entonces vamos a agarrar esta con varita y vamos a montar la escena, que es el penúltimo paso. Buscarla pura, piso, dentro de otra. Es pura con varita. Para agilizar vamos a abrir la composición del tutorial 7. Vamos a copiar los elementos de fondo de este tutorial. Entonces, la pared, este verde, la niebla no, vamos a hacer con partículas. Y la luz no lo he puesto antes, pero vamos a ponerlo. Entonces vamos a copiar también el grano, copiar todas esas capas y
Y vamos a pegarlo aquí. Bueno, vamos a... En el tutorial 7 a esas capas les pusimos un movimiento para simular lo que estaba pasando. En este caso no lo vamos a hacer así, sino que lo vamos a hacer con una cámara. Y bueno, el brillo viene desde aquí. No estoy seguro del brillo todavía. Vamos a poner mejor después del brillo. Bueno, entonces tenemos que convertir todas estas capas en 3D. Porque vamos a poner una cámara. Todas. Luego la pared de color. Luego vamos a crear la cámara. Estoy un poco enfermo, disculpen. Y a la cámara, recuerden botón derecho, en las opciones de cámara, crear el nulo que viene de la cámara. Entonces, ahí está todo. ¿Qué está pasando? Está todo tridimensional, pero está todo en una sola posición. Tenemos que hacer el efecto de parallax, de que una cosa está por detrás de la otra. Entonces lo primero, vamos a mover, por ejemplo, vamos a alinear esto con esto. Vamos a mover la pared de fondo, ponerla 1000 píxeles por detrás. Luego tenemos que escalarla para compensar la diferencia. Sería igual o escalarla o aumentar el tamaño del sólido. La diferencia es que se aumenta el tamaño del sólido, la textura va a mantener una escala más pequeña que la que se veía antes. Si escala, la textura va a mantener la proporción que tenía antes de echarla para atrás. Y lo mismo con el piso. Si esto lo puse 1000, vamos a poner el piso, no sé, 50. Y lo escalo igual. Luego tenemos que poner el efecto que utilizamos antes. Este efecto, Motion Tile. ¿Qué tutorial era? No me acuerdo qué tutorial era, pero es el efecto que hace que duplica los bordes de la imagen. En caso, por ejemplo, si yo muevo aquí la cámara, estas capas se están cortando, ¿no? Porque hasta ahí termina la composición. Si le pongo el efecto Motion Tile, en español sería como cerámica de movimiento, ¿no? Está en estilizar, bueno, efecto, estilizar, efecto estilizar, acá le damos que le extienda el ancho y eso es lo que hace el efecto. Entonces aquí él va a generar ese error. Uno tiene la opción de hacerlo en espejo. Yo creo para esta animación específica, creo que así, si bien esa línea se ve, con todos los movimientos que están pasando, no se nota tanto. Esto es igual. Entonces el otro paso. Luego vamos a ponerle... Vamos a animar la cámara. Entonces yo quiero que acá vamos a lugar de atrás para adelante. En este punto la cámara coincida con el personaje. Acá. El brillo 3D, el brillo... No quiero que sea 3D. Pues creo que el brillo no lo puse.
sí, obvio. Ajá, ahí la cámara llega. Pero quiero que esté por aquí en este momento, que vaya un poco en sentido contrario que va el personaje, ¿no? Vamos a alterar un poco la Y, en sentido quizás como de segunda persona. Y por, a ver, esta, lo vamos a mover acá, estamos en tirabuzón. Whoa, wait a minute, Jesus Christ. Your mom and DJ Hardtech, shit, this motherfucker beat is nos. Back in the day, them Twinkies didn't wanna believe in us. Little did they know that they was in, but the motherfucker big surprise. Left on, locked in my Zef zone. Ready for the test, yo. What the fuck, I guess so. With the overseas, when the fucking heads get blown. Get everything for free like Dr. Dre beats headphones. When I get home, I lounge on my Zef phone, mate. Mama, me happy cause I get so paid. Making my money, rapping over techno day. I can take it on the world, let's go, way. When I step up and do my thing, I put you in the thrones. What's that motherfucking click, got it going on. Fuck what you think, I do it the one, I can make a million. Y a la cámara le voy a poner igual el preset del rebote. Eso ahí. Entonces lo que estoy buscando con esta cámara ahora es que sea una cámara como rara, como una segunda persona que está observando la escena, como que no es una cámara precisa en unos rieles. Bastante rara, por eso mejor, pero cumple su objetivo. Bueno, ya para terminar casi, vamos a crearle las otras partículas que sí van a ser tridimensionales. Y eso va a ayudar a que la cámara tenga más verosimilitud. No la cámara, sino toda la escena. Entonces vamos a nuevo, sólido. Este va a ser ponerle polvo 1. Escribir. Entonces vamos a ir a capa, efecto, simulación. Y esta vez no vamos a utilizar sistemas de partículas, sino que vamos a utilizar mundo de partículas. Entonces el mundo de partículas, rápidamente, ahí está, es un efecto que reacciona con la cámara que tengamos en la composición y con las luces también, si la hago bien. Entonces ya eso básicamente la cuestión. Lo que vamos a hacer es modificar el tipo de partícula. Quiero que sean más lentas. Quiero que sean como el emisor, productor. No va a ser un punto, sino que es otra cuestión como espacial. Take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate. Y la partícula como tal va a ser una esfera girada. Grande. Una cosa que también la misma recomendación anterior de duplicar los efectos. En este caso voy a poner una capa de partículas por detrás del personaje y una por encima. Entonces, además, esta capa por encima en el productor la voy a acercar más a la cámara. Z, después Z lo acerco. Y esta lo voy a alejar para contribuir con esta sensación como de espacialidad. Luego quizás estos colores son como raros un poco. La paleta fría que tenemos ahí. Statue of Liberty, I can no longer wait. Take me to United States, take me to
I will assimilate. Déjame ver. When you reach the end, one day you will understand. Tengo esa particular en el fondo. Friend, no place like a mother. Y esta otra adelante, vamos a ponerla más luminosa. Reach the end, one day you will De blanco. understand. Back to roots, my friend. No place like a mother. Ok. Luego esto, en la guía tenía como un movimiento horizontal que se ralentizaba coincidencialmente con el movimiento principal del personaje. In a hurt, all the Vamos a hacer eso, que es rápido, became como que físico. completely disconnected. Es más bien direccional, igual. Y entonces en dirección, Neighbor's courtyard. I en este caso, voy a ponerle no man's land. Send el greetings to your leader. Z, está por allá. God, I want to fly back like a rocket to the Balkans. I'm from Bosnia, take me to a Si se nos confunde qué está pasando, podemos darle a solo aquí. to of liberty. I can no longer Esta película. United States. Ok. Take me to Golden Gate. I will Entonces en assimilate. este punto se va a poner más lenta One day you will understand. la velocidad. Back to roots, my friend. No place like a motherland. Está Hey, when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. Luego podemos ponerle en este caso así el desenfoque de movimiento, las partículas. ¿No? Y bueno, eso es. En este caso podría decirse subutilizado, pero es como un efecto bastante poderoso para vender pues la escena. Si fuera una cámara, si queremos darle efecto que la cámara se está acercando, se está alejando, es un efecto muy práctico para eso, pues, para dinamizar la composición y terminar de cerrar con verosimilitud lo que estás proponiendo. Bueno, estos son los contenidos aquí de esta capa. Y ya lo último que faltaría, como siempre, es hacer la corrección de color final. Entonces, tenemos otra combinación aquí, cura con varita escena. Lo ponemos a otra. Con el nombre. Everybody wants to be king. Escena, piso, CC, corrección de color. Wants to turn dusty. Igual para ahorrar tiempo aquí, Everybody wants to vamos a buscar like me on the mic. otra corrección de color del mismo perfil. CC. Everybody wants to be king. Everybody wants Copio, dusty to go. pego. En este caso la viñeta Like me on no quiero que sean estas máscaras, sino un óvalo, viñeta más tradicional. Traer, combinar. Y este efecto está como muy amarilloso por acá. Vamos a ponerle, reducirle la saturación. On the mic, then I get you, psych, then I let you. Fill it out, fill on what I fetch you. Get you going, get you floating. Like a kite, then you might be floating. That might not be going back to what you used to. Think bigger ¿Qué than más? Vamos a ponerle una capa de grano. Con más ruido. Noise. Y ponerle ruido, tono, luminosidad, saturación. Uno del tono, uno de la luminosidad. Si me ayuda a eso, hacer un poco los colores planos también. Y luego podemos también duplicar esta capa de curvas y hacerle otra corrección de color encima para terminar de aumentar un poco el contraste. to be big like a god now. Everybody wants to have more than Y bueno, everybody wants to do what they
los ajustes finales, pues, a la cosa. Ya esto, este es el último tutorial de por sí. El 10º es más como un repaso de todas las herramientas dadas, sobre todo de los últimos 4, que ya son más nivel intermedio un poco, ya no es tanto para principiantes, bueno, porque ustedes tampoco no son principiantes, pues ya estamos haciendo esto, estamos ya animando como gente seria. Bueno, entonces básicamente este es la novena guía o tutorial. Nuevamente lo que utilizamos aquí como herramientas nuevas fue el Wiggler, el Tracker y los efectos de partículas, tanto el efecto bidimensional que utilizamos para la varita como el efecto tridimensional que utilizamos para la escena. Nada, espero que les sea útil, que se estén vacilando los tutoriales dentro de lo malos e inexactos que son y de poca capacidad de oratoria. Pero bueno, ya nada, pues nos vemos en la pista. Ahí andan diciendo.